Estimados asistentes, saludos cordiales. Soy Jorge Luis Chacipanta Llulluna. En esta ocasión presento un estudio denominado Aplicación del portafolio digital para la mejora en el manejo de la información docente. Cabe recalcar que el acceso a la información hasta antes de la década de los 90 tenía una implicación, y es que antes de esta década la información se venía almacenando en forma física, es decir, en forma tradicional. Esto tenía la dificultad del acceso a dicha información. Sin embargo, en esta década de los 90 es cuando los altos mandos del ejército estadounidense, buscando la forma de obtener la información más actualizada de sus tropas y de forma constante, se crea una red informática mediante el uso de la tecnología denominada ARPANET. Esta fue la base del Internet que hoy se conoce. Cabe recalcar que el aporte del físico Tim Berners-Lee en esta década tiene gran relevancia, pues inventa una red mundial de comunicación denominada World Wide Web, revolucionando la comunicación y la transmisión de la información. Esta información es corroborada por Oliveira, Rocha y da Graca 2018. En cuanto al aspecto educativo, cabe recalcar que la información de la praxis del docente aún se mantiene de forma física, es decir, se imprimen los documentos y se los guarda en una carpeta denominada portafolio. Ante esta situación surge una investigación realizada por Carrera en el año 2015, quien buscó con su investigación proveer a las autoridades de la Escuela de Ciencias de una herramienta para monitorizar, para dar seguimiento, evaluar y sobre todo tener evidencias del portafolio docente con la finalidad de mejorar la labor del profesor. Es por ello que esta investigación tiene como objetivos mejorar el manejo de la información del portafolio de los docentes de la unidad educativa de la modalidad semipresencial. Entre los objetivos específicos se tienen determinar la herramienta utilizada para el almacenamiento de la información del portafolio docente en la institución, elaborar un manual de ayuda sobre el uso del portafolio digital del docente, capacitar al personal docente y autoridades sobre el uso de la plataforma para almacenar la información del portafolio docente, aplicar la herramienta seleccionada para almacenar la información del portafolio docente. De allí que surge la hipótesis. La implementación del portafolio digital del profesor se asocia a la mejora continua del manejo de la información académica institucional de los profesores de la unidad educativa de la modalidad semipresencial. En la metodología de esta investigación se tuvo un enfoque mixto, donde lo cuantitativo fue predominante, es decir, que se cuantificaron los resultados que se obtuvieron de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. Esto es corroborado por Balcázar, González, Gurrola y Moisen 2013. Además, se trabajó con dos variables, una independiente que es el portafolio digital del profesor y la dependiente que es el manejo de la información del portafolio docente. Se utilizó el tipo de investigación cuasi experimental, ya que se tiene un grupo al que se le aplica un pretest y finalmente un post-test con la finalidad de determinar su avance. Este tipo de investigación está corroborado por Arias 2012. Por el nivel, es decir, en cuanto se refiere a la profundidad de la investigación, se menciona que es correlacional, debido a que se busca medir el grado de relación entre una variable sobre otra. En este caso, la muestra fue no probabilística, es decir, dirigida. Esto es corroborado por Hernández, Fernández y Baptista en 2010.
En esta investigación se tomaron a 17 docentes y 2 autoridades, formando una muestra de 19 entes. El tipo de muestreo fue estratificado, ya que se organizó la muestra por el grupo de docentes que laboran exclusivamente en la modalidad semipresencial. Esto es corroborado por Bejar Rivero 2013, para lo cual se aplicaron instrumentos de recolección de datos como fichas de observación, entrevistas y encuestas. Para los indicadores de las variables se elaboró una matriz de dimensiones e indicadores. Tomando el criterio de Cortés, Pinto y Atrio, podemos manifestar que el portafolio docente es un conjunto de documentos de forma física o digital que tienen una creación única, que en educación compromete al docente y al estudiante en el aspecto de enseñar y aprender. Evidencia experiencias formativas y crea una identidad. En el portafolio docente se busca almacenar la información relevante de las actividades que provienen del quehacer pedagógico. Esta información sirve como un insumo para la reflexión y el análisis de la práctica docente, y sirven para tomar decisiones y aplicar correcciones o modificar su accionar. Esto es corroborado por Cortés y colaboradores en 2017. En cuanto a la matriz de variables, dimensiones e indicadores, se toma en cuenta la variable independiente, tomando como dimensiones los datos informativos, la labor docente, la planificación didáctica, el plan de atención a la comunidad, los documentos enviados y los documentos recibidos. Estas dimensiones tienen subelementos que son analizados para elaborar una estructura del portafolio docente. En cuanto a la variable dependiente, se tiene como dimensiones el archivo pasivo, la gestión de la información, el acceso a la información. En los resultados obtenidos de esta investigación se puede manifestar, en cuanto a la ficha de observación y la entrevista realizada a las autoridades, que se maneja un portafolio del docente. Es de forma física, es decir, los documentos se imprimen y se organizan en folders. A estos folders se los ubica en un archivero que se encuentra en el departamento académico específicamente. Sin embargo, se tienen documentos de años anteriores que son almacenados en el archivo pasivo, es decir, en una habitación separada a la cual se tiene acceso siempre y cuando se tenga la autorización de la autoridad. Si otra persona quisiera acceder a esa información en horarios fuera de oficina, sería prácticamente imposible poder acceder a esa información debido a la forma en que se almacena esta información. Sin embargo, si hubiese la posibilidad de implementar la tecnología y la conexión a Internet, se podría mejorar esta accesibilidad. Este criterio es corroborado por Blanco y Cuenca en 2016. En cuanto a las encuestas realizadas, se encuentra que un porcentaje mayoritario de la población es de género masculino, que el rango mayoritario son docentes considerados migrantes digitales, de acuerdo a la edad proporcionada, tomando el criterio de Espinosa Brito 2017, quien considera que son migrantes digitales. En cuanto a su escolaridad, tienen mayoritariamente título de tercer nivel, manejan equipos de computación, plataformas de aprendizaje y herramientas de almacenamiento de información en la nube, tomando en cuenta un nivel medio. En cuanto a la búsqueda de una herramienta para almacenar la información, se debe considerar el uso de la tecnología y la misma tecnología que disponen en la institución. Para la elección de la herramienta más adecuada, se realiza un análisis mediante un cuadro comparativo con las características, los beneficios, las ventajas, las desventajas de cada una de estas alternativas, como por ejemplo Google Drive, plataformas digitales educativas como Moodle, que son aplicables al portafolio del docente.
En este caso, se toma también en cuenta el criterio de Ogalde González 2013, quienes manifiestan que este tipo de software debe tener una planeación, un análisis, un diseño cuidadoso del contenido, de la forma y del medio de presentación en lo referente a las teorías de aprendizaje y la comunicación. Es por ello que, en concordancia con este criterio, se ha seleccionado a Moodle como la opción más adecuada, tomando en cuenta también que los docentes han recibido capacitaciones por parte de entidades capacitoras en las plataformas Moodle. Como conclusiones, se tiene que, después de realizar un análisis comparativo entre las diferentes plataformas respecto a las características, a las ventajas y desventajas, también tomando en cuenta las fortalezas de los docentes en cuanto al manejo de la tecnología, se seleccionó la plataforma Moodle como la herramienta más adecuada para el manejo de la información del portafolio docente. Debido a que los docentes presentaban la documentación de forma tradicional, se tuvo que diseñar una estructura tomando en consideración las fechas y los documentos que deben presentar los docentes. Estos deben ser subidos a la plataforma educativa Moodle. Para ello se capacitó a los docentes y a la autoridad y se les entregó un manual de ayuda, y se puede concluir que los docentes y las autoridades tienen las capacidades tecnológicas necesarias para el uso y gestión de los documentos del portafolio digital en la plataforma educativa Moodle. Para la implementación de esta herramienta fue importante investigar qué documentos curriculares deberían presentar los docentes. Para la aplicación de esta plataforma se observó la facilidad de acceso a la documentación por parte de los docentes. Es decir, se evidenció que se tuvo una acogida favorable por parte de los docentes en cuanto al uso, en cuanto al manejo, en cuanto al acceso a la información por parte de los docentes y las autoridades. Luego de la implementación mediante una prueba del chi cuadrado, se establece mediante las encuestas del pretest y posttest los valores de la tabla del chi cuadrado 14,86 y del valor del chi cuadrado 70,50. Se puede evidenciar que existe una diferencia, es decir, que el valor calculado es mayor, por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada, es decir, que el portafolio digital sí mejora el manejo de la información del portafolio docente. Agradeciéndoles mucho por su atención, les envío mis saludos cordiales. Muchas gracias.